Cordial saludo. En esta ocasión explicaremos la instalación y el uso de la aplicación de Oracle Data Modeler correspondiente a la fase 3 del curso Diseño de Base de Datos. Les habla el tutor Humberto Amaya Alvear y vamos a dar explicación del tema. Vamos a realizar un recorrido técnico y conceptual para justificar el uso de la aplicación Oracle Data Modeler según su versión expuesta. La presente infografía pretende indicar que el diseñar bases de datos no es dibujar tablas, sino organizar la realidad de manera lógica, coherente y estructurada. En tal sentido, es importante reconocer que en esta fase entramos a uno de los momentos más importantes del diseño de bases de datos, que es el diseño lógico. Hasta ahora hemos trabajado el modelo conceptual, donde identificamos entidades, atributos y relaciones del mundo real. Sin embargo, ahora debemos dar un paso más avanzado: transformar esa representación conceptual en una estructura técnica organizada y preparada para convertirse posteriormente en una base de datos real. Y precisamente eso es lo que es el diseño el diseño lógico, ¿sí? Permítame. Listo. Observemos inicialmente esta parte superior. Aquí encontramos tres ideas fundamentales. El diseño conceptual es independiente de la tecnología. Aquí pensamos en el negocio o la realidad. En este caso, pensamos en los diferentes objetos como clientes, productos, paquetes, pedidos, empleados. Podemos hacer un recorderis del enunciado del postulado problemático que se presentó en la fase 2, ¿sí? En esta etapa aún no pensamos en tablas ni en SQL, nada de esa parte. Solo pensamos en qué existe, qué objetos existen en la realidad. En el caso nuestro, en el postulado que se planteó, entonces, qué objetos existen, qué características esenciales y no esenciales poseen los objetos identificados. Y cuando hablamos de características esenciales, estamos hablando de atributos. ¿Cuáles son esos atributos únicos y no únicos? O sea, no dependientes de dicha entidad. ¿Cómo se relacionan esas entidades y qué información necesitamos almacenar? De eso es lo que trata el diseño conceptual. Posteriormente llegamos al diseño lógico. Aquí ocurre algo muy importante, ¿sí? La realidad empieza a transformarse en estructuras organizadas técnicamente. Ya no hablamos solamente de entidades, de atributos y relaciones o atributos únicos. Ya en ese caso hablamos de tablas, de atributos organizados, de claves primarias como la PK, como claves foráneas como la FK, y las relaciones estructuradas, ¿sí? Algo muy importante: el diseño lógico todavía es independiente del motor de base de datos. ¿Qué significa eso? Que todavía no nos importa, no nos interesa qué motor de base de datos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, ninguno de esos motores de base de datos nos interesa por el momento. Lo importante aquí es la calidad estructural de los datos que estemos organizando. Y precisamente para construir esa calidad estructural aparece un proceso fundamental llamado la normalización. La normalización significa organizar correctamente los datos para evitar redundancias, inconsistencias, duplicidad y errores de actuación. En este caso podemos hablar o focalizarnos, por ejemplo, en la primera forma normal. La primera forma normal nos dice algo aparentemente sencillo, pero considero que es extremadamente importante, donde cada atributo debe contener un único valor indivisible.
Por ejemplo, cuando hablamos de si un atributo almacenamos, por ejemplo, en este caso como teléfono, ¿sí? Teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, estamos violando la primera forma normal. ¿Por qué? Porque un campo no debe almacenar listas ni grupos repetidos, como en este caso lo estamos observando. La primera forma normal nos indica la necesidad de implementar disciplina estructural, donde cada espacio debe contener una sola unidad de información. Cuando nos trasladamos a la aplicación de la segunda forma normal, uno de los requisitos que en el video anterior habíamos expuesto es que para llegar a la segunda forma normal es porque los datos ya pasaron por el primer filtro, que es la primera forma normal. En esta, la segunda forma normal nos dice que los atributos deben de depender completamente de la clave primaria. Es decir, si una tabla tiene una clave compuesta, ningún atributo debe depender solo de una parte de la clave. En tal sentido, la segunda forma normal enseña coherencia lógica. La información debe de pertenecer verdaderamente a la entidad donde ésta está almacenada, y eso es lo que nos indica la segunda forma normal. Ya una tercera forma normal, como en este caso lo estamos observando en pantalla, elimina dependencias transitivas. ¿Qué significa esto? Que un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. En otras palabras, cada atributo debe hablar únicamente de la clave primaria. De igual manera, he traído en esta infografía, ¿sí?, como lo expresa Bill Kent, donde dice que cada atributo debe proporcionar un hecho sobre la clave entera y nada más que la clave. Esta frase resume prácticamente el espíritu completo de la normalización, de lo que es o de lo que debe de ser la normalización. Una vez que se aplique la normalización a los datos, ya podemos transformarlos en el modelo relacional. Y en esta etapa del modelo relacional ocurre la transformación técnica que algunos estudiantes desean desde el comienzo. Y esto es un proceso que lentamente vamos llegando a él, y en este caso las entidades del modelo conceptual se convierten en tablas. Escúchenme bien, las entidades del modelo conceptual se convierten en tablas. Eso es lo que permite lo que normalmente conocemos como el modelo lógico. Ahora aparecen dos elementos fundamentales: la clave primaria y la clave foránea, como lo estamos mostrando en esta parte. La clave foránea conecta tablas entre sí, y lo más importante es que de igual modo las claves representan las relaciones del mundo real, tal cual como lo estamos observando en este pequeño resumen. En las relaciones de uno a muchos, la clave primaria de la entidad 1 pasa como clave foránea a la entidad de muchos, como lo estamos observando acá, donde estoy moviendo el puntero del mouse. La relación de muchos a muchos no puede implementarse directamente. Por eso aparece una tabla intermedia o tabla de unión. De igual forma se conoce también con el nombre técnico de tabla de asociación o tabla de intersección. Este punto es muy importante porque aquí el estudiante comprende cómo se resuelven técnicamente las relaciones complejas. Y eso allá es lo que trata y trabaja el modelo lógico. Ahora, por último, hablamos del diccionario de datos, ¿sí? Cuando hablamos del diccionario de datos, ¿qué define el diccionario de datos? El diccionario es un proceso que permite definir los nombres de los campos, tipo de datos, los tamaños, los dominios y las restricciones. El diccionario de datos permite describir el tipo de restricciones, las cuales garantizan una calidad e integridad en la base de datos. Datos de tipo, por ejemplo, datos de tipo acá, como según el ejemplo, de tipo not null, donde el atributo no puede quedar vacío, ¿sí? De igual manera aparecen otros tipos de restricciones, por ejemplo, como Unicode y Chef, ¿sí? Donde Unicode sencillamente no permite datos repetidos, y una de las restricciones de Chef es que valida las reglas de negocio. Por ejemplo, en este caso,
Dentro de recuerden ustedes que al comienzo, cuando estábamos hablando del diseño conceptual, hablábamos de las restricciones, por ejemplo, que un precio sea mayor que cero, o que la edad sea mayor que cero. Si es una edad adulta, entonces que sea mayor de 18 años, o igual o mayor a 18 años. Esos elementos son importantes tenerlos definidos claramente en el diccionario de datos, ¿sí? La integridad referencial pues garantiza una coherencia entre las tablas relacionadas, que es lo que hemos tratado de plantear en esta infografía. Aquí tratamos de hacer un recorrido conceptual, metodológico y lógico de la manera de cómo nosotros desde el modelo conceptual poco a poco avanzamos en la construcción didáctica y técnica de una base de datos. Ahora, cuando hablamos ya precisamente de este proceso metodológico que es que implementaremos dentro del aplicativo de Oracle Data Modeler, es importante decir que este aplicativo no es solamente un software para dibujar tablas. Sí, es importante que eso lo tengamos claro. Este aplicativo, ¿qué nos permite? Pues nos permite analizar, organizarnos, transformar y validar y estructurar la información que desde el comienzo hemos podido identificar. Por eso el diseño lógico no debe entenderse únicamente como una fase técnica, debe entenderse como un proceso de pensamiento estructurado, donde cada uno de nosotros aprende a modelar la realidad, que es lo que realmente, cuando ya entramos en procesos profesionales o reales, eso es lo que nos indica. Cada vez nosotros nos enfrentamos a realidades donde tenemos que modelar una realidad, tenemos que modelar un problema que en ocasiones no lo vemos, pero somos los llamados a identificarlo. De igual manera debemos de organizar la información, analizar dependencias, construir estructuras coherentes y resolver problemas mediante la lógica, que es como la principal fortaleza que debe tener todo ingeniero de sistemas, ¿sí? La fortaleza de poder resolver problemas lógicos. En tal sentido, en el documento de Excel, el anexo 3 del diseño lógico, en la hoja de trabajo del Data Modeler, del modelo lógico Data Modeler, encontramos el enlace para descargar el aplicativo según como lo estamos observando aquí en la imagen superior. Una vez que hemos descargado el aplicativo y lo hemos descomprimido, observamos y lo ejecutamos, observamos el archivo ejecutable. Mírelo aquí se encuentra el archivo ejecutable, ¿sí? Ese archivo ejecutable, de igual modo podemos generar el acceso directo al aplicativo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con la generación de eso, me pueden escribir por el interno, con el mayor de los gustos damos una explicación rápida de cómo generamos ese acceso. Una vez que nosotros hemos configurado que ya tenemos listo el poder ejecutar el Data Modeler, sencillamente entonces damos clic en la ejecución y inmediatamente podemos observar en primera instancia la interfaz con la que vamos a iniciar el ambiente. Este ambiente, una vez que se abre completamente, podemos encontrar esta interfaz, que es la interfaz que nos muestra el aplicativo. ¿Qué podemos observar en esta interfaz? Podemos observar varios espacios, varias zonas. El primero es la barra de menú, ¿sí? En esta barra de menú vamos a observar, ¿sí?, opciones como archivo, como editar, como ver, como equipo, herramientas, ventanas y ayudas. Ahora en la práctica vamos a trabajar alguna de ellas. Posteriormente, la barra de herramientas, esta que está contigua a la barra de menú, que es un conjunto de iconos, ¿sí?, donde podemos nosotros seleccionar, podemos definir la creación de una nueva entidad, una nueva vista, podemos definir las relaciones, hacer zoom, entre otras, las cuales pues hacen parte de las operaciones rápidas de la construcción del proyecto que vamos a emprender. Aparece el panel explorador en la parte izquierda de la interfaz,
Esta es una de las zonas más importantes del proyecto, puesto que representa la estructura mental y metodológica del proyecto. Aquí aparece un árbol que es importante que lo identifiquemos. En primera instancia nos aparece el nombre del proyecto. Miren lo que aquí debemos darle el nombre del proyecto. Aquí podemos sencillamente, ahora en la práctica hacemos ese proceso de asignarle un nombre al proyecto, y dentro del nombre del proyecto nos aparece unas ramificaciones, como cuál, por ejemplo, como el modelo lógico. En este espacio del modelo lógico, aquí se construyen las entidades, los atributos y relaciones. En otras palabras, es la representación conceptual organizada del negocio o el proyecto o de la solución del problema que estamos afrontando. Posteriormente aparece otra ramificación que son los modelos relacionales. Aquí se transforman las entidades en tablas, se definen las llaves primarias, las llaves foráneas y se definen las restricciones. De igual manera, aquí se comprende el porqué de la normalización, de la dependencia y de la integridad referencial. Es aquí donde realmente vamos a articular lo que es el diccionario de datos, lo que es el proceso de la normalización con este modelo relacional. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Ahora en la práctica, pues todo esto lo vamos a hacer, ¿sí? Y la verdad es que es muy sencillo. Posteriormente nos aparece otra ramificación que son los dominios, donde permite la reutilización de los tipos de datos. Los tipos de datos donde se definen los datos, por ejemplo, el tipo de datos varchar, number, integer, date, bueno. Aparecen los procesos y aparecen los diseños. Ya en el área central, en esta parte central, por primera vez siempre vamos a observar tres pestañas. Una primer pestaña que es la pestaña de bienvenida, es la página de bienvenida, ¿sí? Nos aparece el espacio del diseño lógico y el espacio del diseño del modelo relacional, que es lo más importante. Dentro de la página de bienvenida, ¿qué podemos observar? Pues podemos observar tutoriales, recursos, extensiones, documentación. Ahora en la práctica podemos observar algunos enlaces propios que nos muestra esta primera página. De igual manera, nos aparece otro elemento muy importante, que es el área del navegador. El área del navegador, en la parte superior derecha, aquí vamos a observar la representación en miniatura del diagrama que en este momento estemos trabajando. En esta parte, permítame hacer un acercamiento para que lo podamos observar un poco mejor. Aquí está. ¿Sí? Aquí vamos a observar cuando estemos trabajando inicialmente el modelo lógico, siempre la construcción de esas entidades se van a observar en esta parte en forma miniatura. Y por último nos aparece la zona de mensajes. Esta zona de mensajes, que es en la parte inferior, sí podemos observar los errores, las validaciones y los procesos ejecutados. Eso es lo que podemos explicar de la interfaz del aplicativo de Oracle Data Modeler. Ahora vamos a la práctica. Ya nos encontramos en el ambiente de desarrollo de Oracle Data Modeler. Esta es la interfaz, como les había comentado, una interfaz que nos permite conocer la zona del explorador. Inicialmente el nombre del proyecto, nos permite conocer el modelo lógico con sus respectivas entidades, relaciones, herencias, vistas, subvistas y visualizaciones. Los diferentes modelos multidimensionales, si en algún momento se llegan a presentar. Los modelos relacionales, en este caso la manera de cómo vamos nosotros a generar el modelo relacional con las diferentes tablas y vistas, y las claves foráneas que en algún momento se lleguen a presentar. Este es el árbol del proyecto. Existen otros modelos que no hacen parte del proceso que en este momento nosotros vamos a desarrollar. En la parte central, como ustedes observan, hay una página de bienvenida donde cada uno de ustedes les invito a que cacharreen. Aquí hay un elemento muy importante que nos muestra el récord histórico de los diferentes diseños que hemos realizado. En este caso he realizado 3 pruebas. Quiero mostrarles a ustedes esta prueba, esta que hicimos ahora último.
Y aquí estoy abriendo el proyecto, se llama Empresa de Transporte versión 2, y donde se establece en el modelo relacional y en el modelo lógico se establecen 4 entidades o 4 tablas, más bien para que entremos en esa terminología propia del modelo lógico. Esto tiene su razón de ser, es debido a que he traído como ejemplo del modelo conceptual 4 entidades. La entidad cliente, la cual tiene sus propios atributos, el atributo único de ID cliente. De igual manera, para evitar redundancia de datos, me obliga a crear un tipo de dato del cliente, y entonces en este caso tipo de cliente y descripción del tipo de cliente. La relación que existe entre cliente y paquete, que es el cliente remitente y el cliente que recepciona el paquete. De igual manera, el paquete tiene como entidad un conjunto de atributos, y en este caso tiene el atributo único que es el ID paquete. De igual manera, en el análisis que se hizo de la normalización, se genera una nueva clase que es tipo de paquete, para evitar esa redundancia de datos cuando empezamos no redundancia de datos, evitar que cuando se vaya a digitar el tipo de paquete, ojo, no lo digiten de diferente forma. Entonces para eso hemos creado tipo de paquete, igual que el tipo de cliente, tiene las mismas características como tal. Con base en este diagrama conceptual hemos realizado este diagrama lógico. Vamos a volverlo a repetir para que ustedes lo puedan observar el proceso metodológico de cómo se desarrolla este proceso. Entonces iniciemos. En primera instancia voy a cerrar todo. Observen ustedes que voy al menú principal, le doy archivo y le digo cerrar todo. Doy clic aquí en cerrar todo y efectivamente ya todo el proyecto se ha cerrado. Como se puede observar, en este momento he cerrado el proyecto anterior. Inmediatamente me aparece toda la trazabilidad de lo que estoy haciendo en el ambiente de desarrollo de Data Modeler. ¿Sí? Inclusive cerré la página de bienvenida y me quedo solamente con los 2 ambientes de desarrollo, que es el modelo lógico y el modelo relacional. Entonces iniciemos. Con base en el modelo conceptual que tenemos acá, voy a iniciar con cliente. Voy a trabajar esta tabla. Entonces voy a crear la tabla y voy a crear con sus diferentes atributos. Entonces la retiro y empiezo. Para poder crear la tabla, me voy al menú que me brinda en la parte lógica. Aquí están las entidades, y aquí me aparece una opción, un icono que me dice nueva entidad. Doy clic ahí y sencillamente, una vez que he dado clic en ese icono, me vengo a la interfaz principal y doy clic. Sencillamente, al dar clic me aparece un espacio, como en este caso, y me aparece una ventana emergente donde me brinda la posibilidad de organizar la información. ¿Cómo se llama la entidad que vamos a trabajar? Se llama cliente. Entonces voy a colocar el nombre del cliente, en este caso nombre del cliente, y le digo aplicar. Listo. Ahora voy a crear los atributos de la entidad cliente. Entonces doy clic aquí en atributos y me aparece otro ambiente para ir creando los atributos. El primer atributo que voy a crear se llama ID cliente. Entonces doy clic aquí en este símbolo de más, y al dar clic inmediatamente me aparece, se me habilitan los espacios para configurar el atributo. ¿Cómo se llama ese atributo? Se llama ID cliente. Entonces ID cliente. Tipo de dato del ID cliente. Entonces en este caso me aparece dominio, lógico, distinto, estructurado, recopilación. Como estamos trabajando un modelo lógico, entonces en este caso vamos a trabajar lógico. Esto tiene una explicación de pronto más detallada, pero no entremos en esos detalles, y más bien consideremos que el tipo de dato, como estamos trabajando el modelo lógico, entonces es lógico. ID cliente va a ser la llave primaria de la tabla cliente. Por tal motivo, entonces le decimos que
su identificador primario va a ser ID cliente. Lo señalo, ¿sí? Y el tipo de origen, ojo, es muy importante. El tipo de origen, en este caso, los que quieran le dicen varchar, acá lo tenemos casi al final, ¿sí? Los que otro tipo de cliente podría ser integer, entonces por acá lo tenemos, integer, supongamos que sea integer, entonces los dejamos así. Todas las llaves primarias, en este caso, trajémoslas como de integer. Ojo, no es que sea, debe ser así, sencillamente el estudiante que desee crearla como varchar, de igual manera se maneja. Listo, ya consideré, configuré el primer atributo, le digo aplicar y me voy para el segundo atributo. Nuevamente doy clic en el signo más y en este caso le voy a decir identificación, nombre, le voy a decir nombre. Entonces nombre, le doy lógico, en este caso le voy a decir varchar, acá lo tengo, varchar, el nombre que suponga que tenga una extensión de 30 caracteres, ¿sí? Y la unidad de medida va a ser char, ahí está. En este caso no es llave primaria, pero sí vamos a obligar que va a ser un atributo no null, entonces obligatorio que se digite. Le digo aplicar. Y de esta manera voy a empezar a diligenciar el resto de atributos. Listo, ya hemos construido la tabla de cliente. Vamos a crear la tabla de tipo de cliente, que esa es un poco más corta, y con base en el diagrama conceptual y la aplicación de la normalización, esta tabla nos quedó así: ID tipo de cliente y descripción del tipo de cliente. Entonces iniciemos. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la tabla de cliente. Vamos a la parte superior, damos clic en el icono de generar una entidad, una nueva entidad, damos clic, ¿sí?, en cualquier parte, y inmediatamente se nos abre la ventana auxiliar para la configuración de dicha tabla. Entonces en este caso le vamos a colocar el tipo de cliente, le decimos aplicar y ya hemos creado la tabla. Vamos entonces con sus atributos, vamos a crear el primer atributo dando clic aquí en el icono del signo más y le decimos ID tipo cliente. En este caso nuevamente el tipo de dato va a ser lógico, el tipo de origen de acuerdo a lo que hemos hablado de la tabla cliente, vamos a colocarlo integer, aquí está integer, y le vamos a decir que va a ser un ID único. En este caso le vamos a colocar ahí y le decimos aplicar. Vamos a crear el segundo atributo, en este caso le vamos a llamar descripción, nuevamente lógico, tipo vamos a decirle varchar, descripción coloquémosle por ejemplo unos 20 al tipo de cliente, y es ese tamaño medidos en unidades de byte, ¿no?, unidades de char, y en este caso va a ser de tipo con características obligatorio, va a ser el dicho atributo. Le decimos aplicar y una vez que hemos configurado todos los atributos de esa tabla le decimos aceptar, y observen ustedes que ya tenemos aquí la segunda tabla, ¿sí? De esta manera entonces vamos a crear las otras dos tablas. Listo. Como se puede observar, en este momento ya hemos creado las 4 entidades de acuerdo al modelo conceptual. Sí, ya tenemos cliente, tipo de cliente, paquete y tipo de paquete. Aquí están las 4. Sí, vamos a ver si podemos correr un poquito de esto para que nos permita de pronto la posibilidad de observarlo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a vista, permítame yo corro un poco, vamos a vista, a ver, y le decimos el navegador, vamos a desactivar el navegador para que desaparezca. Aquí está, y ya lo tenemos aquí, sí, aquí está. Entonces vamos a hacer esta primera relación, cliente, tipo de cliente.
donde observamos que un cliente es un tipo de cliente y que un tipo de cliente solamente es un cliente, ¿sí? Como tal. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo. Esto es una relación de 1 a 1 y de acuerdo a este tipo de relación vamos a aplicar la relación entre cliente y tipo de cliente. Entonces, por acá en la parte superior observen ustedes que me aparecen los diferentes iconos para la relación. Iconos como cuáles, por ejemplo, en este caso, como una nueva relación de muchos a muchos, la relación de uno a muchos, la relación de uno a muchos y la relación de uno a uno. Entonces, esta es la que voy a utilizar. Entonces, doy clic aquí, ¿sí? Y doy clic al interior de la primera tabla, doy clic y después arrastro a la segunda tabla donde voy a relacionarla y doy clic a su interior para que se genere inmediatamente esa relación. Al dar clic en esas dos, en la segunda tabla, inmediatamente me aparece una ventana emergente como la que en este momento estoy observando, donde me está diciendo nombre de la relación. En este caso yo puedo decirle, de acuerdo al diagrama conceptual, le puedo decir que la relación es cliente subrayado es un ¿qué? Un tipo de cliente. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo del diagrama conceptual que habíamos compartido. Permítame por acá, no, acá lo tengo abierto. Aquí está, miren. ¿Sí? Aquí está, aquí lo tengo, aquí está. Mírenlo aquí. Aquí lo podemos observar. Y entonces en este caso, esta relación es una, entonces le estoy colocando aquí, es un, ¿sí? Mírenlo aquí. Listo. ¿Qué otro elemento necesito configurar en esta relación? No más, no hay necesidad. Sencillamente ya es posteriormente una lectura que en su momento, para no extender el video, lo podemos hacer, ir describiendo cada uno de estos elementos para poder más adelante ir entendiendo la configuración de las relaciones que se dan en cada una de las entidades. Una vez que he hecho esto, sencillamente doy aplicar y posteriormente le digo aceptar, y ya obsérvese que en este caso de la relación puedo observar, ojo, aquí voy a hacer un acercamiento para que se pueda mirar un poco mejor, ¿sí? Y aquí estoy observando que la relación entre cliente y tipo de cliente, ojo, quedó una relación de 1 a 1. De igual manera puedo hacer esa relación. Vamos a mirar la imagen de tipo de paquete con paquete. La relación es de 1 a 1, vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces voy nuevamente a la relación de 1 a 1, por acá está el icono. Acá está el icono, permítame, es esta, sí, la relación de 1 a 1. Doy clic al interior de la tabla paquete y me traslado dando clic al interior de la tabla tipo de paquete. Inmediatamente pues se genera la interfaz para poder configurar esa relación. Entonces en esa relación voy a escribirla como paquete subrayado es un ¿qué? Tipo de paquete. Listo, ahí está, un tipo de paquete, ¿sí? Listo, no más hago con esa relación y entonces le digo aceptar, aplicar, o directamente le doy a aceptar para que se genere esa relación. Miren ustedes de que la relación ya quedó establecida claramente en este caso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a resaltarlo todo para subir un poco más la imagen. Acá lo tengo ya, listo. Y ya con estas dos relaciones me queda la relación cliente-paquete. Esa relación cliente-paquete es una relación especial. Observen ustedes por qué. Porque esa relación establece que el cliente puede ser, ojo, el cliente destinatario o el cliente remitente. Entonces, cliente envía un paquete y cliente recibe un paquete. Entonces, aquí tenemos dos relaciones que son necesarias establecer. Entonces, vamos a hacerlas. Cada relación es de 1 a muchos y de 1 a muchos. Entonces, vamos a hacer esas relaciones para que las establezcamos claramente. Entonces, arranquemos, por ejemplo, con destinatario. Entonces, enviar, ¿sí? O remitente, cualquiera de los dos. Entonces, vamos a decir destinatario, o sea, enviar.
Entonces, cliente, paquete. Entonces, vamos a hacer esa relación. Me voy por acá, de uno a muchos. Aquí está. Y le digo de cliente a paquete. Ahí está. ¿Sí? De uno a muchos. Entonces, esta relación de uno a muchos, entonces le voy a establecer que cliente, en primera instancia el nombre de la relación, ojo, cliente es un, no recuerdo, permítame, yo reviso el tipo de relación. Enviar, aquí dice enviar, ¿sí? Entonces, coloquémosle enviar, así como está en la relación que he establecido en el modelo conceptual. Mire que por eso es tan importante el modelo conceptual, porque el modelo conceptual me va a indicar la ruta conceptual de la manera de cómo ya posteriormente debo de configurar cada una de las tablas acá en el modelo lógico. Entonces le voy a decir cliente, enviar, paquete. Le voy a colocar así, ¿sí? Y la relación es de uno a muchos. Aquí está. La relación es de uno a muchos. Le digo aceptar y ya he creado esa relación. Vamos a crear la otra relación, que también la otra relación es de uno a muchos. Acá lo tengo, ¿sí? Y nuevamente doy clic aquí al interior de paquete y al interior de la tabla cliente, y posteriormente doy clic al interior de la tabla paquete para que se me cree la segunda relación. Esa segunda relación, entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar cliente, ¿sí? Voy a mirar el modelo conceptual y el modelo conceptual me dice recibir. Mírenlo aquí, recibir. Entonces aquí le voy a colocar cliente, recibir, paquete, ¿sí? Listo, ya quedó. Y lo dejo tal cual como me lo configura y le digo aceptar. Y de esta manera ya puedo tranquilamente, pues yo puedo, mire, observen ustedes que yo puedo organizar, y para que no me queden juntas las dos relaciones, puedo organizarlas de esta manera, ¿sí? Ahí queda. Listo. Este es el proceso que se hace en el modelo lógico, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al modelo conceptual, de acuerdo a la normalización que ustedes hayan verificado. La normalización me sirve para verificar los datos, que los datos realmente nos generen redundancia. Y he traído a colación este ejemplo, ¿sí? Donde el cliente posiblemente esto podría generar de pronto confusión para algunos estudiantes. Por eso he tomado este tipo de modelo conceptual para dar explicación de la manera de cómo podríamos nosotros establecer esa doble relación que se presenta, ¿sí? En algunos casos. Listo. Una vez que he realizado eso, ¿qué me hace falta? Ya una vez que hemos realizado todo el modelo lógico, me falta hacer el modelo relacional, y el modelo relacional es muy sencillo. Observen ustedes, voy a la parte del icono, este icono que me dice realizar ingeniería a modelo relacional. Doy clic aquí en este icono, ¿sí? Me aparece esta ventana de diálogo donde yo puedo establecer claramente, puedo conocer las diferentes entidades, ojo, que se definieron en el modelo lógico, las relaciones que se establecen y cómo van a pasar acá. Observen. Entonces, algo muy importante, voy a cancelar aquí, algo muy importante, si ustedes observan en el modelo lógico no establezco las llaves foráneas, ¿sí? Solamente defino como llave principal el atributo único. Y ya en el modelo relacional automáticamente Data Modeler me establece claramente esa relación. Y observen ustedes, entonces nuevamente doy clic en el icono de la ingeniería a modelo, realizar la ingeniería a modelo relacional, y le digo sencillamente realizar ingeniería aquí. Dar clic aquí en realizar ingeniería y observen ustedes que ya me realizó el modelo relacional. Yo puedo en ese caso entonces establecer, ampliar un poco el modelo para dar lectura adecuada a cada una de estas entidades, ¿sí? Para revisar cómo quedó establecido claramente el modelo a partir de las relaciones que en el modelo lógico configuré. Y ese modelo lógico
nace de varios procesos. El principal, del modelo conceptual, de la normalización que previamente se haya realizado y del diccionario de datos. Recuerde que el diccionario de datos me establece a mí el tipo de datos que yo voy a trabajar. Todos estos elementos aquí, miren, que estamos observando aquí, ¿quién me lo establece? Me lo establece el diccionario de datos. O sea que cuando yo llego aquí, llego prácticamente con toda la documentación necesaria para poder realizar este modelo relacional. Una vez que he realizado este modelo relacional, pues ya sencillamente he cumplido con los dos modelos. ¿Qué puedo hacer? Pues levanto imagen de cada uno de estos y lo pego en la plantilla de la fase número 3. Este es el proceso. Ahora, si quisiera yo revisar en este caso las relaciones que se observen ustedes que cliente en la entidad paquete o en la tabla paquete me aparecen los dos tipos de cliente, el cliente remitente y el cliente destinatario, sí, como cliente y cliente 1, mírenlo aquí, como llaves foráneas y aparece la llave principal de paquete como el ID paquete. Entonces esa es la lectura que generalmente siempre se le hace a esto. ¿Qué nos queda haciendo falta? Nos queda haciendo falta algunos elementos como cuáles, por ejemplo, revisar todo el proceso que hemos hecho. Observen ustedes, aquí está toda la trazabilidad que hemos hecho en el día de hoy frente a este proceso que acabamos de realizar. ¿Qué nos queda haciendo falta? Nos queda haciendo falta guardar o salvar el proyecto. Y en este caso entonces voy a la parte superior del menú principal, le digo archivo, le digo guardar como. Y aquí sencillamente entonces vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a guardarlo en escritorio. Guardémoslo en escritorio y por favor, este contraenlace que se observa aquí, por favor, hay que eliminarlo para que efectivamente me guarde donde yo deseo guardar mi proyecto. Si yo no retiro ese contraenlace, inmediatamente por defecto la herramienta me lo guarda donde se guardan por defecto los proyectos de Oracle. Listo, entonces en este caso le voy a decir, por ejemplo, compañía, le voy a decir compañía de transporte de paquetes. Ya, ahí está, ¿sí? Le digo guardar, voy a guardarlo en el escritorio, le digo guardar, ¿sí? Y ya observen ustedes que en la parte superior del árbol inmediatamente me aparece el nombre del proyecto, compañía de transporte de paquetes. Y si yo quiero, ojo, si yo quiero ir discriminando el modelo lógico, mire cómo me quedó el modelo lógico. De igual manera, cada uno de los modelos, este es el lógico, este es el relacional. Si en algún momento yo quisiera conocer el modelo relacional, observen ustedes aquí se definieron 4 tablas, ¿sí? Y las llaves foráneas que se trabajaron en estas 4 tablas. Eso es lo que podemos hacer lectura y la explicación de eso. Espero que con este video haya quedado un poco más claro, ¿sí? Que hayamos dilucidado un poco la manera de cómo nosotros poder generar el modelo lógico y el modelo relacional. Muy presente, por favor, que estos modelos, tanto el modelo lógico como el modelo relacional, ¿sí? Prácticamente es el resultado de un trabajo lógico, racional, detallado que nosotros vamos a hacer en el modelo conceptual del diagrama de entidad-relación, en el diccionario de datos y en la normalización, ¿sí? Entonces espero que con este video entonces hayamos aclarado esas dudas. Les deseo éxitos en esta tercera fase y nos vemos en una próxima. Hasta luego.